Si te sientes diferente en un mundo que a veces parece demasiado intenso, aquí encontrarás un refugio donde tu sensibilidad es celebrada. Bienvenido al podcast Origen Sensible. Soy Elba Castañeda y te invito a descubrir cómo tu sensibilidad puede ser tu mayor fortaleza. Comenzamos. ¿Alguna vez te has sentido como un tulipán en un jardín de orquídeas o como una orquídea en medio de un campo de dientes de león? Pues sí, hoy vamos a hablar de flores, porque entre las teorías de la sensibilidad hay una que hace analogía a ciertas flores, en orquídeas, en tulipanes o en dientes de león. Si eres una orquídea en un mundo de dientes de león, pues puede que sientas que todo te afecta. Que necesitas más descanso o que vives las emociones con mayor intensidad. Pero la buena noticia es que con el cuidado adecuado, con el riego exacto, en el clima que más favorece a las orquídeas, bueno, pues puedes florecer y ser la flor más bella del ejido. Entonces, está bien establecido que las personas difieren en su sensibilidad. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero en algunas experiencias o en algunas situaciones, las personas, van a sentir más que otras. Y durante mucho tiempo se supuso que solo una pequeña proporción de personas son altamente sensibles. Porque yo ya te dije, no había mucha información al respecto, entonces pues simplemente se catalogaba en sensible o no sensible. Pero en consecuencia, esta idea de lo es o no lo es, sugirió que las personas solo se pueden clasificar en esos dos grupos, en los sensibles y en los no sensibles. Pero con el tiempo, algunos psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, escritores, incluso terapeutas, comenzaron a utilizar el término de persona altamente sensible para describir solo a ese grupo de sensibles, pero no sugirieron palabras específicas para poder nombrar a los que supuestamente no son sensibles o nada sensibles. Entonces, al paso de los años, se ha ido investigando y confirmando ampliamente que algunas personas son más sensibles que otras en ciertos entornos, en ciertas situaciones. Y esto tiene un nombre y se llama sensibilidad ambiental. Y esta sensibilidad ambiental es un temperamento innato, lo que significa que nacemos con ella, con este nivel de sensibilidad ambiental, y nos acompaña toda la vida. Y aparte tiene un componente genético. Si tú recuerdas, es lo mismo que la alta sensibilidad, que siempre hemos hablado, que naces con ella, es genética. Y podría verse modificada, nunca va a desaparecer, pero podría verse modificada por algunas cuestiones de la vida, por infancias traumáticas, por traumas ya en la vida adulta y demás situaciones que de verdad generan un quiebre en tu vida. Entonces, como te repito, durante mucho tiempo simplemente se ocuparon estos dos conceptos o estos dos nombres, las PAS, las personas altamente sensibles, y las que no son PAS. Pero resulta que en el 2005, dos investigadores que se llaman, aquí tengo los nombres, Tom Boyce y el profesor Bruce Ellis, ellos empezaron a meterse mucho en este tema de la sensibilidad, pero en específico en la sensibilidad biológica. Y tomaron nombres de flores suecas, que más bien tomaron el nombre de estas flores en sueco, porque son flores que existen en muchas partes del mundo. Entonces, primero tomaron el de las orquídeas. Me vas a disculpar, yo no sé sueco, pero se escribe orkidbarne, la palabra en sueco, que significa niño sensible. Y tomaron también la palabra de la flor dientes de león, que se escribe maskrosbarn, que significa niño diente de león.
Y se le llama así porque las personas sensibles suelen ser más delicadas, como las orquídeas, y necesitan ambientes adecuados para florecer. A pesar de que se encuentran en muchas partes del mundo, no en todas las partes del mundo es el ambiente correcto y específico para que las orquídeas florezcan. Ahora bien, mientras que las personas que al parecer sin alta sensibilidad son más resistentes, a estas se les dio el nombre de dientes de león porque pueden prosperar casi en cualquier circunstancia, y se ha demostrado que las personas altamente sensibles son más influenciadas por su entorno, ya sea positivo o negativo, en comparación de quienes son menos sensibles. Y estos temas de cómo el entorno te puede afectar también ya lo hemos estado platicando en programas anteriores. Así que bueno, regresando con estos dos investigadores, profesores Tom Boyce y el profesor Bruce Ellis, te comento, como te comentaba, tomaron el nombre de estas flores para su teoría de la sensibilidad. Y en un artículo académico de estos importantes que le llaman los papers, que salen y se publican por empresas de prestigio, propusieron que los niños menos sensibles y por lo tanto más resistentes son un poco como los dientes de león, que tienden a prosperar en la mayoría de las circunstancias. Pero por otro lado, los niños altamente sensibles pueden verse más como las orquídeas, que requieren un entorno de cuidado y nutrición para prosperar. Y aquí es importante destacar que las orquídeas pueden desarrollar una delicadeza y belleza particulares cuando se crían en las condiciones adecuadas. ¿Okay? Y entonces la metáfora de la orquídea y la del diente de león reforzó aún más la opinión que la mayoría de las personas ya tenían sobre de que las personas se clasifican en sensibles o no sensibles. No había de otra. Sin embargo, aunque la metáfora de la flor es muy fácil realmente de entender, o eres orquídea o eres diente de león, en realidad no había ninguna investigación que confirmara la existencia de estos dos grupos distintos. Fue así entonces como vino otro investigador, el profesor Michael Plewes, espero estarlo pronunciando bien su apellido, y él es un psicólogo del desarrollo y uno de los autores más destacados en el campo de la sensibilidad ambiental. Él retomó los estudios de los dos profesores anteriores, de Thomas Boyce y Ellis, y terminó ampliándolo no solo a 2, sino a 3 grupos. Se siguió basando en las orquídeas y en los dientes de león, pero ahora añadió uno más. Y entonces, Plewes en sus estudios encontró que aproximadamente el 30% de la población de la muestra que tomó se caracterizaba por una sensibilidad particularmente alta. Por lo tanto, este grupo refleja a las orquídeas, a las paz de hueso colorado. Y también identificó un grupo con una sensibilidad relativamente baja, que son los dientes de león, que conforman otro 30% de la muestra, y en este caso la extrapola y sería un 30% de la población. Finalmente, el 40% restante, y por lo tanto el grupo más grande de los 3, tenía un nivel medio de sensibilidad. Y ellos están entre las orquídeas y entre los dientes de león. Y a este grupo lo llamaron los tulipanes, dado que son más sensibles que los dientes de león, pero no tan delicados como las orquídeas. Así que básicamente, queridos sensibles, la sensibilidad no es un todo o nada, sino que hay diferencias, hay matices entre unos y otros. Y de tal forma que entonces se entiende que hoy la sensibilidad no es algo radical, simplemente es un espectro que va de alto, medio, a bajo. Y los científicos entonces han observado diferencias en la actividad cerebral a lo largo de este espectro.
Por ejemplo, las personas que están en el extremo alto de la sensibilidad, que serían en este caso las orquídeas, presentan las siguientes características. Primero, mayor actividad en las neuronas espejo, que sobre estas ya te he hablado anteriormente, que son las responsables de la empatía. Segundo, una mayor activación en la ínsula, que tú por ahí lo puedes googlear para saber un poco más, para ver el término médico y demás, pero regula la autoconciencia. Tercero, las orquídeas, las PAS, tienen mayor respuesta en la amígdala, que también es una parte ahí en el cerebro y es el centro del mecanismo de la lucha o la huida. Es el de, finalmente la amígdala es la responsable de las emociones. Y por último, tienen una mayor actividad en áreas relacionadas con la creatividad y la intensidad emocional. Pero también algo interesante es que hay diferencias en la forma en las que el cerebro de una PAS responde a la dopamina, lo que explica por qué suelen buscar menos experiencias estimulantes. Y entonces, las personas tenemos que experimentar la vida y su entorno de manera diferente, eso ya nos queda claro, pero algo que los expertos entonces han dado por llamar ahora para identificar por qué las personas son o tienden a experimentar la vida de diferentes maneras y cuál es finalmente el resultado de esto, es a lo que hoy se le conoce como sensibilidad ambiental. Así es. Y ahora te estás preguntando seguramente, y si no yo te lo respondo, bueno, ¿y cómo llegamos a este tema de la sensibilidad ambiental? Primero iniciamos con alta sensibilidad, que somos los PAS. Ahora nos dices que no nada más es o eres o no eres PAS. Y en efecto, de hecho yo siempre te he comentado que no es que la gente no sienta, todo el mundo sentimos, a menos de que tengas dañada alguna parte del cerebro, que en este caso sería la amígdala, me parece. Pero si no es ese el caso, todo mundo tiene emociones y todo mundo genera un sentimiento. Pero ya hablamos de que es un espectro, va de alto a bajo. Y aquí es donde se vuelve interesante la cosa, porque entonces quiere decir, o ya no hay excusa de decir, es que yo no tengo sentimientos, es que tú eres muy sensible y yo no, por eso te la pasas llorando, eres una débil, un débil. No, realmente ya no hay excusa para esto. Pero como todavía este concepto es muy nuevo, yo te lo platiqué, fue apenas a finales del siglo pasado que se empezó a hablar de la alta sensibilidad y a hacer estudios para probarlo científicamente, pues es claro que muchas personas, muchos investigadores, pues se han interesado en seguir buscando más acerca del concepto, porque si lo piensas de esta manera, sí es un rasgo de personalidad, pero la parte aquí delicada es saber cómo reacciona el cerebro en las personas que tienen este rasgo de alta sensibilidad y cómo se puede ir diferenciando. Entonces, déjame te platico un poco más de la antesala. Esto es algo que nunca lo había platicado contigo, pero hoy te lo comparto porque creo que vale la pena para saber cómo llegamos desde el concepto de la alta sensibilidad hasta ahora la sensibilidad ambiental. Entonces, para empezar, déjame te digo que hay 3 teorías sobre la sensibilidad. Una es más famosa que otras y por eso es a la que más foco se le ha dado o la que más ruido tiene, si lo quieres ver de esta manera. Y la primera teoría es la sensibilidad de procesamiento sensorial, SPS, en donde la pionera o la persona que se encargó, porque fue la primera realmente en la que dijo existe un nuevo rasgo de personalidad y es Elaine Aron. Y ella introdujo este término, el de Highly Sensitive Person, HSP o personas altamente sensibles, PAS como lo conocemos en castellano. Y su investigación se enfocó en la personalidad de los adultos altamente sensibles. Y estableció 4 rasgos claves de las PAS. Que ya te he comentado, que bueno, ella ocupa el acrónimo en inglés DOES, pero en español es procesamiento profundo de la información, sobreestimulación, empatía y sensibilidad.
Pero también ella se encargó de crear y de probar todas aquellas pruebas que miden la sensibilidad en una escala. Que este es un test que, por ejemplo, ya te he mencionado que en castellano lo encuentras en el sitio web de esta fundación, asociación que se llama PAS España, PAS España. Tú búscala ahí en tu explorador favorito. Te vas a PAS España y buscas los test, el de PAS, que es para los adultos, y el de NAS, que es para los niños. Bueno, y Elaine Aron finalmente estimó que de un 15 al 20% de la población es PAS, mientras que el resto no lo es. Ahora bien, los mismos estudios de Elaine Aron ahora han sugerido que ya no solo es de un 15 al 20, sino que al paso de los años ya está en un 30% las personas altamente sensibles. La segunda teoría de sensibilidad es una que se conoce como la susceptibilidad diferencial, SD, y el pionero es Jay Belsky, y él centra su estudio en el desarrollo infantil, y él planteó que algunos bebés son más sensibles a su entorno que otros. Y argumentó que los niños altamente sensibles no solo se ven afectados por experiencias negativas, sino que también pueden beneficiarse más de los ambientes positivos. La alta sensibilidad es innata, naces con ella, es genética, pero puede nublarse debido a ciertas experiencias negativas, la escondes, la quieres totalmente apartar de tu personalidad, pero en las condiciones positivas florece, brilla, y las personas de alguna manera se sienten menos desubicadas, si me permites usar esa palabra, y no es por ser despectiva ni por decir que de verdad estén mal, sino porque al final, como pueden brillar con su personalidad, con este rasgo, pues no se sienten desplazadas, porque desde chiquitos los tutores o la gente que estuvo a cargo desde pequeño descubrieron, entendieron y enaltecieron su rasgo. Es por eso que se habla acerca de que las personas altamente sensibles desde la niñez en ambientes positivos crecen muy bien, el rasgo lo adoptan muy bien y viven sin problema, pero los que no, entonces pueden traer ahí cierto tipo de trauma. Y la tercera teoría de sensibilidad es la sensibilidad biológica al contexto, SPS, donde los estudiosos del tema, o los precursores, los que se conocen, son Tom Boyce y Bruce Ellis, que son los que al principio comentaron acerca de que había dos tipos de personas, las orquídeas y los dientes de león. Y ellos, su estudio básicamente basa la sensibilidad desde una perspectiva fisiológica y de reacciones al estrés en los niños. Y bueno, entonces, inicialmente estas teorías agrupaban a las personas, como ya te dije, en dos categorías, altamente sensibles y no sensibles. Pero hoy, en este momento, si tú tenías la duda, hemos aprendido que la sensibilidad es un espectro continuo, no una clasificación rígida. Y los estudios sobre niños PAS mostraron que en un ambiente negativo podía generarles problemas emocionales y de comportamiento, como ya te lo he comentado, y esto es lo que ha llevado a una percepción errónea del rasgo. Esto precisamente es lo que ha llevado a que muchas personas le digan a sus hijos: eres un débil, si es que es un niño, o lloras como una nena. Y si eres una niña, ¿qué te dicen? No, eres muy débil, debes hacer un carácter mucho más fuerte, porque si no, cuando crezcas el mundo te va a comer, te van a ver la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, las investigaciones de todas estas personas en teorías de la sensibilidad han destacado sus aspectos positivos, tratando precisamente de quitar ese estigma de que la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad negativo. Y entre esos rasgos positivos de la alta sensibilidad, pues tenemos la intuición, la empatía,
la creatividad y la capacidad de aprendizaje profundo. Y me parece maravilloso que estas nuevas, precisamente, teorías enaltezcan la parte positiva, porque como siempre te he dicho, el mundo necesita más de eso. ¿Qué estrategias como paz, como orquídea, podemos aplicar en nuestro día a día para florecer? Que eso es muy importante. Y vamos, es una metáfora al decir florecer, pero para sentirte en el lugar adecuado, con la gente adecuada, haciendo lo adecuado, aquello que te da bienestar, aquello que te da paz mental. De las primeras estrategias, hoy te traigo 7 estrategias, pero la primera que te quiero compartir, que creo que es una de las que siempre tenemos que tener en cuenta en todo momento, es la de conoce tu entorno y ajústalo a tu personalidad. El primer gran paso es saber si eres una paz, media, alta, baja. Pero y el segundo entonces es entender que como orquídea, pues necesitas un ambiente adecuado para florecer. Que no puedes prosperar en cualquier suelo, en cualquier tierra, en cualquier terreno. No, porque no eres un diente de león. Ahora, entonces necesitas un ambiente que nutra tu sensibilidad en lugar de drenarte. ¿Y qué puedes hacer al respecto? ¿Qué estrategias aplicar? Pues la primera es rodearte en la medida de lo posible de espacios tranquilos. Que tengas por lo menos tu lugar seguro, un lugar seguro. Así sea el baño, así sea por 10 minutos, pero que sea tu lugar tranquilo y seguro. Si se puede, si es posible, si las condiciones lo permiten, ese lugar seguro que también tenga una iluminación segura, colores neutros, que no haya ruido que te sobreestimule. Lo segundo es reducir el ruido visual y auditivo en tu hogar y en tu lugar de trabajo. Yo sé que es complicado, yo sé lo que es trabajar en una oficina y que tú pidas déjame hasta el fondo, no porque sea antisocial, sino porque allá no estoy escuchando ni los chismes, ni las risas, ni conversaciones vanas y sin sentido. Allá me puedo concentrar. Sé que es difícil, pero si lo puedes hacer, si tu jefe entiende esto de los rasgos de personalidad, si la gente de recursos humanos es empática y sensible contigo, creo que podrían ubicarte en un lugar donde vas a prosperar, no solo como persona, sino incluso en este caso como colaborador, y vas a dar los resultados que se esperan. Y en tu hogar también, a lo mejor compartes tu espacio con más personas. En la medida de lo posible, trata de negociar para que tengas ese espacio seguro y solo para ti. También, si se puede, y si no eres tan sensible a los aromas, tratar de usar aromaterapia. ¿Qué aromas te gustan? Yo, por ejemplo, soy muy fan del aroma que le llaman pumpkin spice, entonces de repente sí estoy poniendo ahí mis aromatizantes porque me gusta que huela eso, o me gusta que huela a jazmín o a nardos, a flores blancas. Pero eso hace de alguna manera que te sientas a gusto, contento, feliz en tu espacio. Y no sientas culpa, eso es lo más importante, no sientas culpa por necesitar momentos de soledad. Eso también es necesario para que recargues las pilas. Así que trata de aplicar estas estrategias sobre conocer tu entorno y ajustarlo a tu sensibilidad. La segunda parte que te quiero comentar es la de aprende a filtrar la información que consumes. Y aquí, ¿cuál es la estrategia? Limita la exposición a noticias negativas y redes sociales tóxicas. No vale la pena estar perdiendo el tiempo en redes si lo único que vas a hacer es sobreestimularte. Y selecciona cuidadosamente las conversaciones en las que participas. Ya sé que el chisme es deporte nacional, pero a veces es simplemente como 5 o 10 minutos, ¿no? Para dispersar tu mente. No todo es seriedad en esta vida, pero tampoco no te enroles en conversaciones sin sentido que solo te dejan pensando y van a generar parte del 80% de pensamientos basura que ya de por sí tenemos al día. La segunda es protege tu energía con descansos estratégicos. Así que programa pausas a lo largo del día para respirar y desconectarte. En la medida de lo posible, a lo mejor tienes una hora de comida, aunque sea toma 5 minutos para cerrar tus ojitos, para estar tranquilo.
En tu casa igual, a lo mejor tienes muchas actividades, pero siéntate tal vez tranquilo en tu sillón favorito y con 3 minutos que ya cierres tus ojitos, descanses, estarás haciendo mucho por proteger tu energía, tus descansos. La siguiente es aprende a poner límites sin culpa. Y entonces aquí las estrategias es practica frases como me encantaría ayudarte, pero hoy necesito descansar. Me encantaría estar hoy ahí para ti, pero yo también traigo problemas y necesito aclarar mi mente y resolverlos. Entonces, no expliques más de lo que requieras. Simplemente di un no, gracias, y eso es suficiente. Esto es parte. Yo sé que poner límites no es sencillo para un altamente sensible, pero ve practicando de poquito en poquito, que no te dé miedo. La gente también va a entender que tú tienes una vida y que también tienes que ocuparte de tus cosas. Entonces, algo aquí que yo te invito a que hagas es observa cómo te sientes cuando dices sí a algo que no querías y cómo te sientes cuando dices no a algo que tampoco no querías, pero que te da alivio. Y ese sentimiento también es importante, querido sensible, porque sentir ese alivio y sentir que te estás protegiendo a ti mismo también ayuda a proteger esta energía. Siguiente consejo, usa tu empatía como un regalo, no como una carga. Entonces, las orquídeas, si conoces un poquito de estas flores, no pueden absorber la luz del sol para todas las demás plantas, ¿no? También requieren cierta cantidad. Y del mismo modo, las PAS no pueden cargar con las emociones de todos. Entonces, antes de asumir las emociones de otros, pues pregúntate, ¿es mío este sentimiento o lo estoy absorbiendo de otra flor? ¿Lo estoy absorbiendo de alguien más? Porque no se trata de inmolarte y decir, sí, yo absorbo los problemas de todos porque soy buena persona y porque soy empática y porque soy altamente sensible. No, no se trata de eso. Ya te he dicho, no se trata de comprar emociones. Se trata de asumir las propias, de entender qué sientes tú y qué reacciones se generan con las emociones que sientes. Y ya cuando tú lo hayas entendido muy bien, hayas masterizado este arte y no andes absorbiendo emociones ajenas, posiblemente podrás ayudar a otros si tienes el tiempo y el espacio. Entonces, utiliza estas técnicas de desconexión emocional, como por ejemplo, darte un pequeño masaje. Yo, por ejemplo, cuando de plano me siento muy absorbida, ¿no? Me empiezo aquí. Unos amigos que son acupunturistas me dijeron, mira, agarra este huesito de tu dedo pulgar y lo empiezas a pasar así, por aquí en medio. Y al principio duele, pero yo ya sé que es una señal de que estoy muy tensa, pero ya después de unos minutos ya no duele, ya siento rico y es como si me despejara. Y eso es una desconexión emocional, esos son 5 minutos para ti. Siguiente, encuentra un espacio creativo para expresarte. Las orquídeas florecen con estímulos adecuados, pero las PAS, al igual que las orquídeas, necesitan una vía de expresión para no acumular emociones. Así que descubre cuál es la tuya. Escribir, pintar, cantar, bailar, no sé, practicar artes marciales. Ya tú lo sabrás, pero aquí lo importante es que en alguna de estas actividades creativas sean las correctas para que tú puedas vaciar esos pensamientos negativos, para que puedas sacar todas esas emociones que te están comiendo el alma, y al mismo tiempo son actividades que después de realizarlas te sientes contento, ligero, en paz, sientes que has aportado algo para tu propia existencia, para tu propio bienestar. La siguiente sugerencia es abraza tu sensibilidad en lugar de pelear con ella. Por experiencia te lo digo, muchísimos años me estuve peleando con el hecho de por qué tengo que sentir tanto y aparte por qué lo tengo que estar ocultando. Entonces la verdad es que la vida se vuelve muy cansada cada vez que estás restringiéndote este sentir. Entonces, no intentes ser un diente de león, ni tampoco aspires a ser un tulipán. Eres orquídea, punto. Así que no busques endurecerte.
porque al paso de los años cansa estar con esta cara de endurecimiento, te lo digo. Y aquí lo importante es simplemente buscar aceptar tu sensibilidad. Eres una orquídea, bienvenida a este campo de flores. Así que en lugar también de pensar de soy demasiado sensible, ¿por qué no mejor piensas soy perceptivo y eso es un regalo? Soy sensible y eso es un regalo. Eso es un don. También cada noche agradece un momento del día donde tu sensibilidad fue de beneficio. Alguna experiencia que digas, esto ayudó a esta situación que pasó el día de hoy. O esta sensibilidad ayudó a que cierta persona, que sin pedirlo y sin saberlo, por el simple hecho de que yo estuve ahí y le ofrecí ciertas palabras de alivio o un abrazo, o simplemente lo entendí sin juzgar, hizo que esta persona hoy tuviera un día mejor. Y también sensible, muy importante, rodéate de personas que aprecien tu profundidad emocional y que te vean no como un bicho raro, sino que de verdad les dé gusto el tenerte como amistad, el tenerte como conocido, el tenerte como vecino, el tenerte como familiar, el tenerte incluso tal vez como tutora de tus compañeros interespecie. Entonces, queridos sensibles, vamos a ver. Si eres paz, no necesitas ser otro tipo de flor, eso que te quede claro, ¿no? Y en este caso, utilizando esta corriente o esta teoría de la sensibilidad, el de las flores, no necesitas ser tulipán, no necesitas ser diente de león. Y la clave está en rodearte de lo que te nutre. Por eso es que te acabo de dar estas 7 sugerencias junto con sus estrategias. Rodéate de lo que te nutre, rodéate de personas que enaltecen este rasgo de personalidad. Rodéate de personas que sin tú pedirlo, ellas van a estar ahí para apoyarte, porque como altamente sensible, ya también lo hemos dicho, luego no nos gusta estar dando molestias. Y cuando necesitamos ayuda, pues aquí estamos solitas chillando porque no hay nadie que nos ayude, pensando que en efecto, que nadie nos ayuda, cuando en realidad sí hay personas amables que tal vez no sean tan sensibles como tú, pero que les parece maravilloso rodearse de personas como tú. Así que es un ganar-ganar. Y esto creo que cierra todas las sugerencias que tengo el día de hoy para ti. Pide ayuda cuando lo necesites. Pídela. Habrá veces que hay personas que te dicen aquí estoy cuando me necesites y realmente cuando las necesitas no están, pero hay otras personas que no te lo dicen tan seguido o tal vez nunca te lo han dicho, pero te llevas la sorpresa de que cuando en verdad las necesitas, ellas solitas se ponen primeritos en la fila para apoyar y para ayudar. Así que, sensible, no dejes de pedir ayuda. Es momento de despedirnos. Esto fue Origen Sensible. Yo soy Yelva Castañeda y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego!